Sientes que estás atrapado en una vida que ya no tiene sentido, pero sigues intentando arreglar lo que claramente se está desmoronando. Que estás tratando de forzar la realidad para que vuelva a una normalidad que en el fondo ya era insoportable incluso antes de terminar. Tal vez estés exhausto de controlarlo todo, de parecer fuerte, de cargar con una estabilidad que se siente más como una prisión disfrazada. Tal vez estás aferrado a algo que ya murió, un ciclo, una identidad, una historia que ya no forma parte de quien te estás convirtiendo, pero sigues insistiendo, porque soltar duele, porque cambiar da miedo, porque nadie te enseñó a dejar ir sin sentirte un fracaso. Déjame decirte algo con claridad. Ese dolor que sientes hoy no viene del cambio, viene de tu resistencia al cambio, viene del intento de mantener con vida algo que ya terminó. Y si no enfrentas esto ahora, seguirás atrapado en los mismos patrones, atrayendo los mismos vacíos, viviendo en el mismo laberinto emocional, hasta que tu cuerpo o tu alma te obliguen a parar. Este video es un llamado, un corte, una ruptura con el ciclo del control, de la ansiedad, del intento de salvar lo que no quiere ser salvado. A través de la filosofía de Alan Watts, de la sabiduría ancestral japonesa de Yugen y de prácticas que pueden cambiar tu forma de vivir, vas a aprender a soltar lo que ya no te sirve. Vas a darte cuenta de que vivir en flujo no es debilidad, es valentía, y que hay una libertad que solo nace cuando dejas de luchar contra lo inevitable. Ahora, antes de continuar, una petición importante. Mucha gente ve estos videos, se emociona, siente que algo cambia dentro, pero no está suscrita al canal, y por eso se pierde los próximos pasos de este camino. Si esto ya te tocó de alguna manera, si de verdad quieres salir del piloto automático y entrar en una nueva forma de vivir, suscríbete ahora. Este canal es un espacio de transformación continua. Aquí no vas a escuchar consejos superficiales. Vas a aprender a reconectarte con lo que es verdadero en ti. Respira profundo. Suelta lo que ahora te esté pesando. Y ven conmigo, porque tal vez, por primera vez, estés a punto de escuchar lo que necesitabas oír hace mucho tiempo. Es curioso cómo ante la menor ruptura, la mente humana se apresura a intentar arreglar todo, como si hubiera algo esencialmente equivocado en permitir que las cosas cambien, en dejar que la vida se reorganice por sí sola. Cuando lo conocido empieza a desmoronarse, un trabajo, una relación, una rutina, la primera reacción no es de escucha, sino de control. Es como si el caos despertara un pánico silencioso y el instinto fuera a correr detrás de lo que se ha ido, incluso si eso ya nos estaba asfixiando desde hace tiempo. Muchos llaman a esto supervivencia, pero tal vez sea apego disfrazado de necesidad. Hay una creencia oculta, casi inconsciente, de que la estabilidad es sinónimo de seguridad, como si vivir significara mantener todo exactamente igual. Y aquí entra un punto delicado. ¿Por qué deseamos tanto restaurar eso que llamamos normalidad, si en muchos casos ese normal ya era un ciclo de agotamiento, de insatisfacción, de sufrimiento repetido? Esa resistencia a la impermanencia es ancestral, pero también aprendida. Desde pequeños se nos enseña a mantener el control, a poder con todo, a no dejar que se caiga la pelota. Pero la vida, esa maestra silenciosa, rara vez se ajusta a nuestros planes. Cuando cambia, y siempre cambia, sentimos como si hubiéramos fracasado. Y en el fondo surge la pregunta: ¿de dónde viene esa urgencia por controlar todo? Tal vez, como diría Carl Jung, de la sombra que no queremos ver, del miedo a enfrentar que no somos dueños del tiempo, ni señores de los ciclos. La verdadera tensión no está en el cambio, sino en la negativa a aceptarlo. Desde pequeños, nos enseñan que tener todo bajo control es señal de madurez, como si la vida fuera un sistema lógico, predecible, obediente. La promesa es sutil, pero poderosa. Si sigues las reglas, si planeas bien, todo saldrá como esperas. La estabilidad, entonces, se convierte en sinónimo de seguridad, pero esa creencia es frágil, porque el mundo real
no se ajusta a guiones perfectos. La vida no es una línea recta, está hecha de espirales, desvíos, colapsos inesperados. El problema es que, cuando algo se escapa de ese falso control, el impacto emocional puede ser devastador. Basta una pérdida, una crisis, un cambio brusco, y el suelo desaparece. Y no porque seamos débiles, sino porque fuimos entrenados para esperar constancia, cuando en realidad todo lo que existe late en impermanencia. Nietzsche decía que debemos aprender a bailar con el caos, pero ¿quién nos enseñó eso? Tal vez ha llegado el momento de desaprender un poco, de mirar esa rigidez que cargamos y preguntarnos, ¿no? ¿Será que la estabilidad que tanto buscamos es en el fondo una prisión disfrazada de comodidad? Alan Watts no fue solo un filósofo, fue un traductor del alma, alguien que tomó las preguntas asfixiadas de Occidente y se sumergió en ellas con la ligereza de quien ya sabía que la respuesta no vendría desde la lógica. Nacido en Inglaterra y profundamente influenciado por las tradiciones orientales, especialmente el Zen y el taoísmo, Watts se convirtió en un puente entre mundos. Hablaba con humor, con ironía, con ese brillo en los ojos de quien ya no necesita demostrar nada. Y tal vez por eso tocaba tan hondo, porque sus palabras no venían del intento de convencer, sino de recordar. Watts miraba la obsesión occidental con el control y la productividad como quien observa a un niño tratando de empujar un río. Veía en el deseo de ser eficiente, mejorar siempre, tener todo planeado, una forma sutil de sufrimiento. Para él, la vida no era un problema que debía resolverse, era un misterio que debía bailarse. Y bailar, decía él, es lo contrario de correr detrás de un punto final. Es estar en flujo con la música, incluso cuando cambia de tono. La gran revolución de Watts no estaba en fórmulas ni doctrinas, sino en un cambio de perspectiva. ¿Y si no estuviéramos aquí para dominar la existencia, sino para participar de ella? ¿Y si la vida se pareciera más al mar, profunda, incontrolable, hermosa y a veces brutal, y nuestro papel no fuera construir diques, sino aprender a nadar? Este pensamiento incomoda a quien fue educado para controlar, pero también libera, porque, como él mismo decía, no eres una persona separada de la naturaleza. Eres la naturaleza en forma humana, experimentándose por un breve instante. Y no hay manual para eso, solo presencia. Imagina por un instante que no es necesario entenderlo todo para sentir profundamente, que existe una belleza que no se explica, solo se percibe, como un perfume que no logras localizar, pero que cambia el aire a tu alrededor. Ese es el espíritu de Yugen, una palabra japonesa casi imposible de traducir con exactitud, pero que señala aquello que es sutil, misterioso, velado, y aún así, profundamente conmovedor. Yugen no trata de lo que se muestra, sino de lo que se insinúa. Es la belleza de un momento que no grita, sino que susurra, la hoja que cae lenta y silenciosamente en otoño, la brisa que atraviesa una cortina en silencio, moviendo el espacio sin pedir permiso, la sombra proyectada por una vela que está a punto de apagarse. Cosas simples, invisibles, pero que nos conmueven de una forma que la lógica jamás podría alcanzar. Este concepto nace de una cosmovisión que respeta lo invisible. Está presente en el Zen, que nos invita a vaciarnos para poder percibir. En el teatro No, donde cada gesto carga más de lo que muestra. En los haikus, que condensan lo infinito en 3 versos. Y en la estética wabi-sabi, donde la imperfección no solo es aceptada, sino reverenciada como expresión de lo real. Todo esto camina junto al Yugen, como senderos distintos que llevan al mismo silencio lleno de sentido. Lo más fascinante es que Yugen no exige que hagamos nada, invita a la contemplación pura. Es lo opuesto a la productividad cronometrada del mundo occidental. No se trata de alcanzar una meta, sino de dejarse alcanzar por un instante de profundidad, sin palabras, sin explicación, solo estar ahí, disponible para sentir. Y eso resulta tan contraintuitivo para quien fue entrenado a medir el valor por resultados,
que muchas veces sentimos culpa por simplemente parar. Pero mira, en la pausa, en el espacio entre un pensamiento y otro, hay una forma de revelación. Como decía Alan Watts, aunque nunca usara el término Jugend, existe un saber que no pasa por la mente racional. Algo que solo se aprende cuando se desaprende el esfuerzo. Cuando dejamos de intentar nombrarlo todo, surge la verdad escondida entre las líneas de la vida. Es en ese terreno donde florece Jugend, silencioso, discreto, pero transformador. En tiempos de alerta constante, de llamados urgentes y noticias impactantes sobre el fin du monde, el apocalipsis o incluso el escándalo au Vaticán, buscar Jugend es casi un acto revolucionario. Es negarse a ser arrastrado por la manipulación de los cardinaux, por la ilusión de control, por la necesidad obsesiva de vérité inmediate. Es darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, la paz espiritual esté precisamente en aquello que no puede explicarse, pero sí sentirse, como un signe divin escondido en un gesto cotidiano. ¿Y si esa fuera la verdadera revelación? Que en el silencio habita el visage de Jesús, no como dogma, sino como misterio. Que el secreto más sagrado quizás no esté en la Biblia, sino en el sonido de una gota cayendo. Que el miracle no ocurre cuando todo cambia, sino cuando por fin vemos lo que siempre estuvo allí. Escondido, sí, pero nunca ausente. Alan Watts quizás nunca pronunció la palabra Jugend, pero vivía inmerso en su espíritu. Era como si, de forma intuitiva, hubiera comprendido que la belleza más verdadera no está en lo que se ve, sino en lo que se intuye. Al escucharlo, no es raro sentir una especie de silencio interno, no de ausencia, sino de presencia. Watts hablaba con la ligereza de quien ya ha soltado el peso del ego, y es precisamente por eso que sus palabras muchas veces decían más de lo que expresaban. Usaba metáforas como quien pinta paisajes invisibles. Comparaba al ser humano con una ola que ha olvidado que es el mar. Hablaba de la vida como de una música que no se escucha para llegar al final, sino para ser sentida nota por nota. Es en este tipo de lenguaje donde el espíritu de Jugend se revela, no en fórmulas, sino en imágenes poéticas que nos colocan frente al misterio, y no frente a la respuesta. El humor de Watts también era una herramienta de profundidad. Sabía que la verdadera sabiduría no es solemne, sino ligera. Se reía de los intentos humanos de controlar lo incontrolable, de convertir la existencia en una ecuación. Decía que el ego, esa construcción frágil que intenta separarse del todo, es la gran ilusión que nos aísla de la realidad. Para él, la separación entre yo y mundo era un error de percepción, no un hecho, y ese error es lo que nos impide experimentar la plenitud del momento, de la hora, de lo que simplemente es. Si Jugend es la reverencia silenciosa ante lo indescriptible, Watts fue su intérprete espontáneo. No intentaba capturar la verdad, la dejaba escurrir entre las palabras, como quien sabe que todo lo esencial se esconde entre líneas. En tiempos de complot religieux, vérité cachée y alertes apocalíptiques, la sabiduría de Watts suena como un recordatorio. Deja de intentar controlar y quizás por fin puedas ver, porque la verdadera revelación no grita, susurra, y solo quienes escuchan con el corazón abierto son capaces de percibirla. Hay un dolor que no nace de la pérdida en sí, sino de la insistencia en no dejarla ir. ¿Cuántas veces has sostenido algo que ya había terminado? Una etapa, una relación, una versión de ti mismo que ya no tenía sentido. Y aún así, lo mantuviste, lo apretaste, luchaste contra el final como si aceptar fuera una traición. Pero la verdad es que el sufrimiento rara vez proviene del cambio, proviene de la resistencia. Esa lucha silenciosa contra lo que es se manifiesta de muchas formas. Ansiedad sin explicación, insomnio persistente, un nudo en el estómago que parece no soltarse nunca. El cuerpo lo siente antes de que la mente lo entienda. Y aún así, preferimos resistir, porque nos enseñaron que rendirse es lo mismo que desistir, cuando en realidad son cosas muy distintas. Desistir es abandonar por miedo. Rendirse
es acoger con valentía. Nietzsche decía que lo que no nos mata nos fortalece, pero hay un detalle que rara vez se menciona. Solo nos fortalece cuando dejamos de luchar contra ello, cuando dejamos de desear lo imposible, que las cosas vuelvan a ser como eran. La paz espiritual no nace del control, sino de la confianza. Confiar en que hay algo más allá, incluso cuando todo parece derrumbarse. Confiar en que, como revela la profecía de Daniel, los ciclos van y vienen, y la verdad oculta en el caos es siempre una preparación para el renacimiento. La insistencia en mantener lo viejo, incluso si duele, es un reflejo del ego herido, un ego que teme perder, que cree que el control es poder, pero como decía Alan Watts, nadar contra la corriente de la vida es lo que nos ahoga. La liberación comienza cuando dejamos de resistir. ¿Y si la gran vérité revelée fuera esta? Que todo eso que temes soltar es precisamente lo que te impide respirar. Jugend no es un concepto reservado a monjes o a artistas del teatro. No puede, y debe, vivirse en lo cotidiano. Pero para eso es necesario desacelerar. Y eso, hoy en día, suena casi subversivo, porque vivimos inmersos en urgencias, alertas constantes, agendas llenas, estímulos que gritan por atención. Pero lo sutil solo aparece en el silencio. Lo invisible solo se revela cuando hay espacio. La primera práctica, entonces, es desacelerar. No se trata de dejarlo todo e irse a las montañas. Es elegir, por ejemplo, tomar un té sin el celular cerca. Es caminar sin prisa, observando las hojas que caen, esas que ni notarías en días productivos. Jugend comienza con el simple acto de estar. Luego viene el silencio. Y no solo el que nos rodea, sino el que creamos dentro. Permitir que la mente se aquiete, aunque sea por unos minutos, no para buscar respuestas, sino para escuchar lo que ya está allí. En un mundo ruidoso, cultivar el silencio es un acto de regreso al alma, a la verdad olvidada, al misterio que vive entre una respiración y otra. Abandonar el exceso también es clave, no solo de cosas, sino de ideas, opiniones, expectativas. Crear espacio entre los estímulos es como abrir ventanas en una habitación cerrada, dejar que entre el aire. El espíritu de Jugend habita en ese respiro, y cuando se trata de arte, la invitación es aún más sutil: disfrutar sin analizar. Deja que una pintura te toque sin intentar entenderla. Escucha una música sin juzgar su estilo. Contempla. Solo eso, como si fuera la primera vez, como un niño ante un milagro. Por último, está el Wu Wei, el no hacer, no como pasividad, sino como confianza. Confiar en el flujo, incluso cuando cambia de rumbo. Dejar que la vida nos lleve a donde necesita y no a donde el ego quiere. Esa es quizá la práctica más desafiante, pero también la más liberadora, porque en medio del fin du monde, del complot religieux, de las profetías y de la búsqueda de vérité, tal vez el verdadero visage de Jesús y de a nosotros mismos solo pueda ser visto cuando dejamos de forzar y simplemente somos. En algún momento del camino, se percibe que Jugend no es una idea que deba comprenderse, es una forma de existir. No es algo que se explica, es algo que se encarna. Cuando eso sucede, el silencio deja de ser ausencia, se convierte en plenitud. La ausencia deja de ser carencia, se transforma en libertad, y el misterio, antes temido, pasa a ser una invitación. Ven sin saber, solo siente. Ese cambio de mirada lo transforma todo. La vida deja de ser un enigma por descifrar y pasa a ser una danza. No hay un punto final al que llegar, solo pasos que dar con presencia. Alan Watts decía que nadie baila para llegar a algún lugar, se baila porque la danza en sí es el sentido. Y vivir, a la luz de Jugend, es eso, confiar en los movimientos de la vida, incluso si no se entiende la coreografía. La transformación comienza cuando se abandona la obsesión por las respuestas, cuando se acepta que el flujo de la existencia es más grande, más vasto y sí, incontrolable, pero también lleno de sentido. No un sentido que se lee en un libro,
o se aprende en un sermón, sino ese que se siente, como un signe divin en un gesto simple, como una vérité silencieuse revelada en el instante en que se deja de luchar. Tal vez sea eso lo que las profetis, las escrituras, incluso el amor de Jesús intentaron mostrarnos, que rendirse ante lo invisible no es debilidad, es despertar. Tal vez ahora sea el momento de mirar con honestidad aquello que, dentro de ti, ya se está deshaciendo. ¿Una idea antigua de control? ¿Una normalidad que nunca fue liviana? ¿Un miedo que ya no tiene sentido? La invitación es simple, pero profunda. Permítete dejar ir. Comparte en los comentarios que estás listo para soltar, que ya cumplió su propósito y ahora necesita partir para abrir espacio a lo invisible, a lo sutil, a lo nuevo. Este camino no termina aquí. En los próximos contenidos, seguiremos explorando las sendas del autoconocimiento, del silencio fértil, de la vérité révélée que nace no de las certezas, sino de la escucha atenta a lo que la vida está susurrando ahora. Ahora dime, ¿qué dentro de ti necesita ser dejado atrás, pero aún insistes en cargar? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué fue lo que más te tocó en este video y qué estás listo para soltar. Y si esto tuvo sentido para ti, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Mucha gente se olvida y termina perdiendo contenidos que podrían acelerar su camino de transformación. Aquí, cada video es un paso hacia la claridad emocional, la libertad interior y una vida más auténtica. Y no te detengas aquí. El próximo video que aparecerá en pantalla es una inmersión aún más profunda sobre cómo lidiar con el ego, el miedo al cambio y el silencio como herramienta de poder. Haz clic en él en cuanto termines aquí. Nos vemos allí, con cariño y presencia. Hasta la próxima.